buenas noches. Esto es Debate Abierto. Otra vez en esta noche de viernes estamos frente a ustedes, con ustedes, junto a ustedes para contarles lo que pasó durante toda la semana. Una semana que fue absolutamente intensa, sí, una semana con muchísima actividad y todas las miradas ahí concentradas, donde en el Congreso de la Nación, en diputados. Finalmente el gobierno aceptó cambios, finalmente hubo acuerdo con la oposición, muchas horas de tensión las que se vivieron donde todavía no se sabía qué iba a pasar, pero finalmente y con los incidentes incluidos allí frente al Congreso de la Nación, salió en positivo este acuerdo en el recinto, en diputados. ¿Y por qué nuestro hashtag es numeral después del acuerdo? Porque ahora, sin lugar a dudas, tenemos que posar la mirada, ponerla allí en lo que se viene. En lo que se viene en los próximos días, en las próximas horas, pero también a largo plazo, a futuro, como venimos contando todos los viernes, durante la semana. Pero claro, durante la semana próxima las miradas estarán puestas allí en el Senado. Tiempos acelerados, esto sí hay que decirlo de esta manera, pero vale la pena hacer el análisis respecto de qué es lo que dejó este acuerdo, que sin lugar a dudas, muchos roces y heridas, ¿no? Podemos hablar de eso, pero ¿qué tan profundos? ¿Qué es lo que se viene? Creo que hay un signo de interrogación gigante, grandísimo, puesto en la política y sobre todo dentro del Frente de Todos por estas horas. Bueno, de eso vamos a estar hablando, pero sí también de este acuerdo que da la sensación, nos deja a todos con un gusto un poco amargo, tal como lo describían algunos legisladores que decían, bueno, se ha votado con la nariz tapada. Como lo dijo el propio presidente de la Nación, bueno, no era el mejor acuerdo que podíamos conseguir. Estábamos en esta situación ya metidos hace tiempo. Bueno, desde aquel día en el que Mauricio Macri nos contó a todos que la República Argentina volvía finalmente al Fondo Monetario Internacional. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Y el gusto amargo en la boca es similar al que tenemos ahora. Por lo menos ese día, mientras nosotros les contábamos desde acá qué era lo que se venía. Otra vez el Fondo Monetario Internacional con sus oficinas en la República Argentina, instalándose, monitoreando la economía. Pero claro, estos últimos 2 años, y ustedes lo saben, la pregunta fundamental era, bueno, ¿qué tanto o qué tan distantes podíamos estar de ese Fondo Monetario Internacional que sin lugar a dudas iba a volver a la República Argentina, porque ya habíamos acordado con él? Bueno, lo cierto es que en eso estamos, se viene una semana bastante intensa también, con tiempos acelerados. ¿Por qué? Porque está previsto que ya la semana próxima, bueno, pueda haber votación. Tenemos una placa que explica cuál es la situación allí en el Senado, hacia donde están puestas, como decía, todas las miradas. Lunes 14, el Senado recibe a Martín Guzmán, a Juan Mansur y a Miguel Ángel Pese. Al día siguiente continúa el debate para firmar dictamen. Eso es lo que se espera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, este es un requisito fundamental, que haya 7 días para el llamado a sesión, 7 días de distancia. El oficialismo busca un acuerdo para que se dé esa misma semana. Hay una posibilidad, por supuesto, de hacerlo. Eso lo estipula el Congreso de la Nación cuando hay leyes que así lo requieran. Lo cierto es que el primer vencimiento, y como venimos contando hace tiempo, es el 22 de marzo, un vencimiento también muy importante de 2.800 millones de dólares que hay que pagar para esa fecha. Por eso, y vamos a hablar con algunos legisladores para ver qué es lo que se puede hacer en el Senado, qué es lo que está previsto, qué es lo que se viene, porque en esa situación estamos en este momento, con ese sabor amargo del que yo les hablaba, pero bueno, también con toda la esperanza de que esta batalla que ahora recién empieza, y me refiero a batalla que tendrá que dar el gobierno de Alberto Fernández, con cada revisión trimestral, con cada cumplimiento o no de metas, para ver cuál es esa distancia que podemos mantener con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando hablo de distancia me refiero a que el fondo no logre que la República Argentina sufra las consecuencias, o por lo menos que los sectores de menos recursos, para decirlo correctamente, sean quienes sufren las consecuencias y quienes pagan este acuerdo que nos dejó Mauricio Macri, hay que decirlo 1 y 1000 veces. ¿Qué es lo que decía el presidente de la Nación en el día de hoy? Bueno, luego de que fuera aprobado este acuerdo en diputados, el presidente viajó a Chile para la asunción del presidente chileno y esto dijo. Muy importante para resolver un problema muy grave que tiene la Argentina, que lamentablemente va a tener durante muchos años, pero yo le agradezco a todos los diputados que ayer nos acompañaron, porque es un momento difícil para la Argentina y tenemos que resolverlo. Es un momento difícil para la Argentina, había que resolverlo. Bueno,
qué es lo que se viene y tratamos de hablar con algunos legisladores, recolectar los dichos de algunos legisladores, diputados, senadores, para también que ellos nos puedan aportar su mirada respecto de, bueno, ¿cómo va a ser? ¿En qué lugar estamos parados al día de hoy, ¿no? Eso como primer punto, pero además, bueno, ¿cómo van a ser los días que se vienen para los argentinos? Que seguramente, ya lo dijo el presidente de la Nación, van a ser muy difíciles. Bueno, la interna del Frente de Todos y la mirada de Cristina Fernández de Kirchner, de su hijo Máximo Kirchner, también en el centro de las miradas, y lo que puede suceder ahora con esta alianza. Lo vamos a charlar con nuestros compañeros también. Pero esto decía José Mayans, quien dice que en el día de hoy además tuvo una conversación con Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Y una respuesta muy importante a la concertación que se hizo en diputados. Acá también hay un clima muy parecido, así que no quiero adelantar nada, porque obviamente tenemos que tener la reunión de bloque nosotros y también los otros bloques que ya están en movimiento, así que yo creo que el tratamiento se va a dar en forma inmediata. Yo, por respeto al bloque, tengo que trabajar con ellos y ver la posición y respetar la posición de cada uno. Lo hablamos con Cristina en este tema y obviamente que ella... estuvimos hablando de poner en marcha el tema del tratamiento y el respeto por la decisión que tome cada senador, porque representa a cada una de sus provincias y a los intereses de cada provincia. Y los intereses de cada provincia. Bueno, sin lugar a dudas, las miradas de los gobernadores, de las provincias, han sido fundamentales también, ¿no?, en el marco de este acuerdo. Pero seguimos avanzando para contarles un poco qué es lo que piensan los representantes del Frente de Todos. Agustín Rossi habló en las últimas horas. Fue muy contundente cuando dijo, bueno, no había que votar dentro de un termo, expresando de alguna manera la intención de ampliar la mirada, ¿no?, frente a lo que es este acuerdo. Y mejor escúchenlo, esto decía Agustín Rossi en las últimas horas. Respeto a los compañeros que tomaron otra decisión y respeto y tengo mucho afecto por Máximo. También hay que decir que ni en la campaña electoral ni durante todos estos 2 años y pico de gestión hubo alguna insinuación o alguna mirada de que había que romper con el Fondo Monetario Internacional. Siempre se dijo, se entendió o se aceptó, quizás a veces en silencio, que había que llevar adelante un proceso de negociación. Cuando uno analiza la negociación exclusivamente desde el punto de vista técnico, es la mejor negociación posible que ha obtenido un país en los últimos años. En política, las decisiones no se toman dentro de un termo, se toman en un entorno, con un contorno, y en función de eso también uno tiene que calibrar. En un entorno, en un contorno, en un contexto. Bueno, ya nos vamos a meter también de lleno en ese contexto en el que estamos, ¿no? No solo los argentinos, sino también el mundo. Bueno, varias cuestiones que no estaban previstas, como por ejemplo que el mundo atravesara en la salida de la pandemia una guerra como la de Ucrania-Rusia también, ¿no? Pero seguimos avanzando y claro, hubo una particularidad en el día de ayer en el Congreso que tenía que ver con que, bueno, los extremos se conectaban. ¿Y a qué me refiero con esto? Con la postura de la izquierda para votar en negativo. Y por ejemplo el caso de los libertarios, ¿no? Bueno, vean lo que pasaba en un fragmento, en un programa de televisión y los argumentos de Javier Milei. ¿Vos me vas a decir que un default donde las cosas vuelan por los aires es peor que ser esclavo? Digamos, si en el fondo, digamos, cuando pase toda esa crisis se va a llevar puesta la casta política que empobrece. Mil disculpas, yo siempre lo sentí a usted un hombre pro empresa, pero justamente si entramos en default, yo soy pro empresa, están matando a las empresas privadas que dice usted defender. Bueno, para hacer un silencio largo, ¿no? Larguísimo, y quedarse pensando cómo es que estos argumentos tienen resolución, tienen un desenlace que sea lógico, que se pueda comprender, ¿no? Frente a la postura de los liberales. Pero presten atención también a lo que decía en las últimas horas Gustavo Grobocopatel. Y cuando digo en las últimas horas me refiero a la tarde de hoy, aquí en C5N. Yo venía para el canal y justamente lo escuchaba y era muy interesante cómo él cierra esta entrevista, alguien que no necesariamente es kirchnerista,
kirchnerista, ni parte del gobierno de Alberto Fernández, que de hecho tiene una mirada bastante diferente, diría en casi todos los puntos a lo que propone este gobierno, el de Alberto Fernández, pero sin embargo al momento de finalizar la entrevista había una especie de conclusión y tenía que ver con esto, ¿no? Con lo que nos va a permitir ahora, a partir de este acuerdo, empezar de alguna manera a avanzar a los argentinos, porque había que resolverlo. Escúchenlo, escuchen lo que decía. Yo estoy de acuerdo con el arreglo, con el fondo, pero tenemos que leerlo de la forma que corresponde. No estamos resolviendo el problema, lo estamos pateando para adelante, y el problema que tenemos en Argentina es que no hay inversión, no hay trabajo, no hay crecimiento. La forma de resolver el problema que tenemos en Argentina es crecer, que crezca la economía y que haya inclusión, que sea inclusivo ese crecimiento y sustentable en el tiempo en varios aspectos. Esto no lo hace, o sea, no lo vamos a lograr. Es simplemente darnos tiempo para ver si nos avivamos y empezamos a tomar las medidas que hay que hacer en tiempo y forma para empezar a tener un proceso virtuoso. Me quedo con esto último que decía Grobocopatel, ¿no? Ir todos juntos en busca de ese proceso virtuoso que seguramente, atención, va a requerir de medidas por parte del Gobierno Nacional. ¿Y por qué? Medidas contundentes, ¿no? Y muchísima atención de todos los argentinos. Atención, todos con la mirada puesta ahí en las decisiones del Gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque hay un contexto muy complejo y también de eso les quería hablar, porque por momentos lo perdemos de vista. Pero este acuerdo llega en este momento también del mundo. ¿Qué es lo que cuenta BBC Mundo? Rusia y Ucrania, el efecto catastrófico de la guerra sobre la producción global de alimentos. El presidente de una de las compañías de fertilizantes más grandes del mundo ha dicho que la guerra en Ucrania provocará un impacto en el suministro mundial y en el costo de los alimentos. El mundo entero va a requerir de alimentos. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportarle al mundo en este difícil momento? Mientras vemos las imágenes de la guerra de Ucrania, todas muy tristes, todas muy dolorosas, mientras algunos intentan instalarse de un bando, del otro, hacer una defensa de quien sea, la verdad que el trasfondo es es lo que nos va a suceder a nosotros, al mundo entero, pero a nosotros también como argentinos. Bueno, este es el contexto y no hay que perderlo de vista, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Todos los argentinos desde chiquitos hemos aprendido eso, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? De ver cómo encaramos lo próximo, lo que se viene. Lo que se viene será el acuerdo en el Senado, pero también lo que se viene son las revisiones trimestrales, las decisiones del Gobierno Nacional. ¿Para qué? Para que los argentinos no paguemos tan caros los alimentos. Por último, y porque también por momentos esta semana perdimos de vista el contexto mundial, también perdimos de vista algo que resulta muy importante. Y es esto que ustedes ven en la pantalla. Discusiones varias respecto del acuerdo, si será un mejor acuerdo, si había posibilidad de que se arreglara de una manera mejor. Bueno, vamos a hablar con especialistas también de eso. Pero si hay algo que no debemos olvidar es que seguramente las cosas se van a complicar para todos nosotros. Y aquí desde C5N lo hemos dicho desde el inicio. Hemos intentado ser lo más sinceros que podíamos en cuanto a la información que nos iba llegando. Lo que hay que decir y lo que no hay que olvidar es que fue Macri, sin lugar a dudas, fue Mauricio Macri. Y me voy